23 puñaladas. No fueron dadas por un enemigo en el campo de batalla, sino por sus colegas, sus amigos y entre ellos el hombre al que quería como a un hijo, Marco Junio Bruto. Una traición inmortalizada en una pregunta legendaria: ¿tú también, Bruto? El hombre más poderoso del mundo, Cayo Julio César, yacía muerto a los pies de una estatua de su mayor rival. Lo llamaban padre de la patria, pero lo asesinaron por miedo a que se convirtiera en rey. ¿Fue un acto de tiranicidio para salvar la República? ¿O fue la traición definitiva contra el único hombre que podía salvarla? Para entender por qué lo mataron, primero debemos entender cómo se hizo tan poderoso que matarlo pareció la única opción. Hoy, en Desbloqueando la Historia, viajamos a los últimos días de la República Romana para juzgar a Julio César. Julio César es más que un nombre, es un título: Kaiser, zar. Su calendario rige nuestros años. Sus campañas militares se estudian 2 milenios después. Pero el César de la historia no es el de las películas. Fue un político populista, un genio de la propaganda, un hombre ahogado en deudas y con una ambición sin límites. En este vídeo desentrañaremos su ascenso, la conquista que le dio un poder sin precedentes, el momento en que desafió a Roma y finalmente las reformas y la soberbia que firmaron su sentencia de muerte. Para entender al hombre hay que mirar al joven. Nacido en el seno de una familia patricia venida a menos, la de los Julios, César se crió en una Roma rota por la guerra civil. Se alineó desde el principio con la facción de los populares, la que defendía a la plebe, y se convirtió en el sobrino del gran líder de esta facción, Cayo Mario. Esto lo puso en el punto de mira de sus rivales, los aristócratas optimates, liderados por el dictador Sila, de cuyas sangrientas purgas escapó por los pelos. Su ambición no conocía límites. La leyenda cuenta que, siendo un joven cuestor destinado en Hispania, rompió a llorar frente a una estatua de Alejandro Magno, frustrado por haber logrado tan poco a una edad en la que Alejandro ya había conquistado el mundo. Pero su audacia era aún mayor. Siendo apenas un veinteañero, fue secuestrado por piratas en el mar Egeo. Lejos de asustarse, se rió de la cifra que pedían por su rescate, exigiendo que la duplicaran porque él lo valía. Durante su cautiverio, les trató como a sus subordinados, les leía poesía y les prometió entre bromas que cuando fuera libre volvería para crucificarlos a todos. Los piratas rieron. Una vez pagado el rescate, César organizó una pequeña flota, los capturó y cumplió su promesa. Esta mezcla letal de carisma, arrogancia y crueldad la aplicó en Roma. Se endeudó hasta niveles astronómicos para financiar espectáculos y ganarse al pueblo, entendiendo que el poder no solo se tomaba por la fuerza, sino que también se compraba con favores. La ambición y la popularidad no eran suficientes para doblegar al Senado y César lo sabía. Necesitaba aliados y los encontró en los 2 hombres más poderosos de Roma que, como él, se sentían frustrados por la aristocracia senatorial: Pompeyo Magno, el general más laureado de la República, y Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma. Pompeyo volvía victorioso de Oriente, pero un senado celoso le negaba la tierra prometida a sus veteranos. Craso, a pesar de su inmensa fortuna, anhelaba la gloria militar y el respeto que el dinero no podía comprar. César, el genio político, vio la oportunidad y tejió la alianza perfecta. En el año 60 a.C., los 3 sellaron un pacto secreto conocido como el Primer Triunvirato. No era una magistratura oficial, sino una conspiración en la sombra para controlar la República. Pompeyo aportaba sus legiones leales y su prestigio, Craso su infinita fortuna y César su enorme popularidad y su astucia. El acuerdo era simple: nada se haría en Roma sin la aprobación de los 3. Gracias a este pacto, César fue elegido cónsul, usó su poder para cumplir sus promesas, aprobando las leyes que beneficiaban a Pompeyo y a Craso. Pero la jugada maestra fue lo que consiguió para sí mismo: el gobierno de las provincias de la Galia durante 5 años y con él el mando de un ejército. Era su billete para conseguir la gloria, la riqueza y el poder militar que necesitaba para su verdadero objetivo. 3 hombres acababan de repartirse el Estado y la República, sin saberlo, había dado un paso fatal hacia el abismo. Con el poder político asegurado, César partió a su provincia en el 58 a.C. Lo que para Roma era una simple asignación para pacificar una frontera,
Para César fue el laboratorio donde construiría su máquina de guerra. Durante los siguientes 8 años desató una de las campañas militares más exitosas y brutales de la historia. En las Galias, el político se transformó en un genio militar. Movía sus legiones a una velocidad nunca vista. Construyó un puente sobre el río Rin en solo 10 días para aterrorizar a las tribus germanas y siempre dirigía desde la primera línea, ganándose la lealtad fanática de sus soldados que lucharían y morirían por él, no por el Senado de Roma. Su obra maestra fue el asedio de Alesia. Atrapado y superado en número, con el líder Galo Vercingetorix dentro de la fortaleza y un gigantesco ejército de socorro atacándolo por fuera, César hizo lo imposible. Construyó 2 murallas, una mirando hacia adentro para asediar la ciudad y otra mirando hacia afuera para defenderse. Luchó una batalla en 2 frentes a la vez y aniquiló a sus enemigos en una victoria legendaria. Pero esta gloria se construyó sobre un mar de sangre. Se estima que en sus campañas murieron 1 millón de galos y otro millón fueron vendidos como esclavos. Y para justificarlo, César activó su otra gran arma, la propaganda. Escribió sus famosas crónicas, La Guerra de las Galias, un relato en tercera persona que lo presentaba como un héroe que defendía a Roma de las hordas bárbaras. Cada victoria era una noticia que él mismo redactaba y enviaba a la capital para que su nombre estuviera en boca de todos. Al final de la guerra, César no solo había pagado sus deudas, era el hombre más rico de Roma. Pero lo más importante es que tenía lo que nadie más poseía, un ejército de veteranos, endurecido por años de batallas y cuya única lealtad era para el hombre que los había llevado a la victoria: él mismo. Mientras César conquistaba las Galias, en Roma, el tablero de juego había cambiado por completo. Craso, el tercer miembro del triunvirato, había muerto en una desastrosa campaña en Oriente. Y la hija de César, Julia, que estaba casada con Pompeyo para sellar la alianza, también había fallecido. Sin nada que los uniera, la desconfianza entre César y Pompeyo se convirtió en una rivalidad a muerte. Pompeyo, ahora celoso y temeroso del poder de su antiguo aliado, se unió a la facción más conservadora del Senado. Hay que entender que el Senado no era un parlamento moderno, sino el centro de poder de Roma, una asamblea vitalicia controlada por las grandes familias aristocráticas. No hacían las leyes del día a día, pero controlaban las finanzas, la política exterior y, lo más importante, tenían el poder de otorgar o quitar el mando de los ejércitos. Juntos planearon la caída de César. La trampa era simple. Le ordenaron regresar a Roma al finalizar su mandato, pero con la condición de que antes disolviera su ejército. César sabía que si entraba en la ciudad como un ciudadano particular, sin sus legiones y sin inmunidad, sus enemigos lo llevarían a juicio y acabarían con él. Se llegó a un punto muerto. El Senado le declaró enemigo del Estado. César llevó a su legión más leal, la 13ª, hasta la frontera de Italia, marcada por un pequeño río, el Rubicón. La ley romana era sagrada. Ningún general podía cruzar ese río con un ejército en armas. Hacerlo era una declaración de guerra civil, un acto de traición contra la propia república. Las fuentes cuentan que, en la orilla, César dudó durante horas, consciente del paso que estaba a punto de dar. Finalmente se giró hacia sus hombres y pronunció la frase que cambiaría la historia para siempre: Alea iacta est, la suerte está echada. En ese instante, el 10 de enero del 49 a.C., la decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Julio César, el procónsul de las Galias, acababa de declarar la guerra al Senado, a Pompeyo y a la República que juró defender. La audacia de César provocó el pánico. En lugar de hacerle frente, Pompeyo y la mayoría de los senadores huyeron de Italia hacia Grecia para reorganizar sus fuerzas. Con una velocidad pasmosa, César se hizo con el control de toda la península en apenas 60 días, antes de prepararse para la batalla decisiva. El enfrentamiento final entre los dos titanes tuvo lugar en Farsalia, Grecia. Las legiones de Pompeyo doblaban en número a las de César, pero los veteranos de las Galias eran los mejores soldados del mundo. Con una maniobra táctica brillante, César destrozó al ejército senatorial en una victoria aplastante. Pompeyo, el gran general, lo perdió todo en un solo día y huyó como un fugitivo hacia Egipto, buscando refugio. Pero los consejeros del joven faraón Ptolomeo XIII vieron la llegada de Pompeyo como un problema.
Para ganarse el favor del vencedor, tomaron una decisión brutal. Cuando Pompeyo desembarcó en la orilla, fue apuñalado y decapitado. Días después, cuando César llegó a Alejandría persiguiéndolo, le presentaron la cabeza de su rival en una bandeja. Las fuentes dicen que César, lejos de alegrarse, lloró con disgusto ante el indigno final de quien fuera su yerno y su más grande adversario. Una vez allí, César se vio arrastrado a la propia guerra civil de Egipto entre Ptolomeo y su hermana mayor, Cleopatra. Fue este entonces cuando ocurrió uno de los episodios más legendarios de la historia. Para conseguir una audiencia con el romano, Cleopatra se hizo enrollar dentro de una alfombra que fue entregada como un regalo en los aposentos de César. Al desenrollarse, apareció ante él la joven y brillante reina de 21 años. Y aquí, parece como si el destino hubiera movido los hilos del mundo para que este encuentro sucediera. Una guerra civil en Roma, la huida de un general vencido a Egipto, su asesinato, toda una cadena de acontecimientos improbables había llevado al hombre más poderoso de Occidente a la sala del trono de la mujer más poderosa de Oriente. La conexión fue instantánea. No fue solo un romance, fue el encuentro de dos voluntades de poder idénticas. Pero el destino les tenía preparada una última prueba. Casi de inmediato, las fuerzas leales al hermano de Cleopatra se rebelaron, sitiando a César y a la reina en el Palacio de Alejandría. Durante meses estuvieron atrapados, superados en número y luchando por sus vidas. Fue en ese crisol de peligro y confinamiento forzoso donde su alianza se convirtió en pasión y donde el estratega y la reina tuvieron que confiar el uno en el otro para sobrevivir. Su amor no nació en la calma de un palacio, sino en el fragor de un asedio. Tras vencer a su hermano en la guerra del Nilo y proclamar la reina indiscutible de Egipto, César hizo algo impensable. En lugar de volver rápidamente a Roma, donde los problemas se acumulaban, se embarcó con ella en un lujoso crucero de 2 meses por el Nilo, en una gigantesca barcaza real, mostrando su poder y celebrando su victoria. Fue, en esencia, una luna de miel que escandalizó a sus propios hombres. De su unión nacería un hijo, Cesarión, el único hijo varón de César. Pero la guerra no había terminado. Durante los siguientes años, César tuvo que viajar por todo el Mediterráneo, aniquilando los últimos focos de resistencia de los hijos de Pompeyo y los senadores conservadores en batallas sangrientas en África y finalmente aquí en Hispania, en la terrible batalla de Munda. Tras la victoria final en Munda, César regresó a Roma no como un general, sino como el amo del mundo. Celebró 4 triunfos legendarios, un espectáculo de poder y riqueza nunca antes visto. La República estaba a sus pies. Y entonces comenzó a reformarla a una velocidad de vértigo. Como un arquitecto reconstruyendo un edificio en ruinas, César actuó. Perdonó las deudas a miles de ciudadanos, inició un ambicioso programa de obras públicas, repartió tierras entre sus veteranos y los más pobres, y expandió la ciudadanía romana a los habitantes de las provincias. Y su reforma más duradera, creó un nuevo calendario de 365 días, con un día extra cada 4 años. El calendario juliano, que con una pequeña corrección sigue rigiendo nuestras vidas hoy. Para muchos era un salvador, pero a la vez que reconstruía, acumulaba un poder que aterrorizaba a los romanos. Se hizo nombrar cónsul por 10 años y finalmente recibió un título que heló la sangre de la vieja aristocracia. Dictator perpetuo, en latín, dictator perpetuo, dictador para toda la vida. En una república que había nacido expulsando a los reyes, la palabra perpetuo sonaba peligrosamente a monarca, y su comportamiento no ayudaba. Fue el primer romano vivo en poner su rostro en las monedas, un honor reservado a los dioses y a los muertos. Colocó una estatua suya junto a las de los antiguos reyes de Roma y en un acto de soberbia escandaloso instaló una estatua de oro de su amante extranjera, Cleopatra, en un templo romano. Para la élite, César ya no se comportaba como un magistrado, sino como un dios. La tensión llegó a su punto culminante durante la fiesta de las Lupercales. En público, su lugarteniente, Marco Antonio, le ofreció una diadema, el símbolo de la realeza. César la rechazó una y otra vez ante los aplausos del pueblo. ¿Fue un acto sincero de respeto a la República o una prueba para medir la reacción de la gente? Nadie lo sabía. Pero para un grupo de senadores la intención era clara. César quería ser rey y solo había una forma de detenerlo:
La conspiración llevaba meses gestándose en las sombras, liderada por Cayo Casio Longino, un senador que odiaba personalmente a César, y Marco Junio Bruto, el idealista que creía que la sangre de un tirano era el precio justo por la libertad de Roma. Lograron reunir a más de 60 senadores bajo un juramento de silencio. La fecha elegida fue los Idus de marzo, el 15 de marzo del año 44 a.C. En el calendario romano, los Idus eran simplemente un día señalado a mitad de cada mes, pero ese día quedaría marcado por la sangre para siempre. Las señales de mal augurio se multiplicaban. Un adivino le había advertido a César que se cuidara de los Idus de marzo, y la noche anterior, su esposa Calpurnia soñó que lo acunaba muerto en sus brazos y le rogó que no acudiera al Senado. Pero la soberbia, o quizás el fatalismo, lo empujó a acudir. Al entrar al Senado, se encontró con el adivino y, burlándose, le dijo: «Los Idus de marzo ya han llegado». El hombre, sombríamente, le respondió: «Sí, César, pero aún no han terminado». Dentro, la trampa se cerró. Un senador se le acercó con una petición como excusa y tiró de su toga. Era la señal. El primero en atacar fue Publio Servilio Casca, uno de los conspiradores más nerviosos, que logró asestarle una puñalada superficial por la espalda. César se defendió, herido, pero entonces vio que estaba completamente rodeado. Uno a uno, los senadores se abalanzaron sobre él. Fue en ese momento cuando toda resistencia lo abandonó. Mirando al hombre que amaba como a un hijo, su incredulidad se convirtió en palabras. La leyenda, inmortalizada para siempre por Shakespeare, afirma que exclamó: «¿Tú también, Bruto?». Las crónicas más antiguas sugieren que fue un lamento en griego, «Kaisu, Tegnon». «¿Tú también, hijo mío?». Fuera cual fuera la frase exacta, el significado era el mismo: la traición definitiva. Al ver a Bruto, César dejó de luchar, se cubrió el rostro con su toga para morir con dignidad y aceptó su destino. 23 puñaladas acabaron con la vida del hombre que había conquistado el mundo. Los conspiradores, con las manos manchadas de sangre, gritaron: «¡Así siempre a los tiranos!». Creían que habían salvado a la República, pero la realidad era que acababan de darle el golpe de gracia. Entonces, volvemos a la pregunta del principio: ¿quién fue Cayo Julio César? No hay una respuesta fácil. Fue el hombre que le dio pan y tierras a los pobres, pero que masacró a 1 millón de galos. Fue el genio que nos legó el calendario que usamos hoy, pero cuya ambición desató una guerra que acabó con la vida de cientos de miles de romanos. Fue un salvador para unos y un tirano para otros. La gran ironía de su muerte es que los conspiradores, al matarlo para salvar a la República, solo consiguieron acelerar su fin. Su magnicidio no restauró la libertad, sino que desató otra terrible guerra civil que, años más tarde, llevaría al poder a su sobrino nieto Octavio, quien se convertiría en Augusto, el primer emperador de Roma. Quizás la República ya estaba muerta mucho antes de que César fuera asesinado, y él fue solo el síntoma de una enfermedad terminal. Y ahora las preguntas son para ti. ¿Crees que César fue un tirano que merecía su destino o un visionario necesario para una Roma que se caía a pedazos? ¿Fueron Bruto y los conspiradores héroes o unos ingenuos que solo empeoraron las cosas? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este viaje a las profundidades de la historia y el poder, considera suscribirte a Desbloqueando la Historia y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo episodio. Encontrarás todas las fuentes y la bibliografía para profundizar en la descripción de este vídeo. Gracias por unirte a este viaje de aprendizaje a través de la historia. Seguiremos juntos desbloqueando las claves del pasado.